calenda maia ni fuels de falla, Ni la calenda de mayo, dosel, ni flor ni la hoja de de haya, haya, ni el canto del pájaro, unesco en playa, ni el gladiolo creo una galla, que me alegren ya, truquinis nel, noble dama gozosa, exaggeraya. hasta que reciba Del vostre bel un veloz cor, mensajero un de vuestra bella retraia, persona, placer, que me novel, diga el nuevo placer con que amor me llama. Y hasta que yazca y me dirija a vos, dama verdadera, y hasta que el celoso caiga herido de playa el hielo, antes de que yo renuncie. ans que amnestraya. Un poema extraordinario de un momento auroral en la historia de la lírica de la poesía en Occidente, de la historia del ser humano, del hombre. Un poema de un trovador, Rimbaud de Vaqueiras, que vivió entre 1180 y 1205. Rimbaud de Vaqueiras dice la historia que iba unida a los textos, a las canciones de esa época. Fue hijo de un caballero pobre de Provenza del castillo de Vaqueiras, que se llamaba Peiror y lo tenían por loco. Rimbaud se hizo juglar y estuvo mucho tiempo con el príncipe de Aurenga. Sabía cantar bien, componer coplas y sirventeses. Y el príncipe de Aurenga le hizo gran bien y gran honor y lo enalteció, haciendo que lo conocieran y apreciaran las buenas gentes. Después fue a Monferrato, a la corte de mi señor el marqués Bonifacio. Permaneció en su corte mucho tiempo y creció en juicio, en armas y en trovar. Se enamoró de la hermana del marqués, que se llamaba mi señora Beatriz, y fue mujer de Enrico del Carretto. Sobre ella hizo muy buenas canciones y la llamaba en sus canciones Bello Caballero. Se cree que ella le quiso mucho por amor. Cuando el marqués pasó al imperio griego, lo llevó a su lado y lo hizo caballero. Le dio mucha tierra y gran renta en el reino de Tesalónica. Y allí murió. Allí murió Rimbaud de Vaqueiras, pero su espíritu y su poesía, y la de los trovadores, y la de toda esa Edad Media, riquísima, mucho más rica que la imagen pobre que tenemos enseñada a través de los malos profesores de historia y de literatura, sigue viva gracias a Jorge Matamala y Ítalo Fuentes, que son Calenda Maya en Chile. Muchas gracias por estar conmigo en esta conversación, acompañados además de estos instrumentos bellísimos, cuya historia nos irán contando a lo largo de la belleza de pensar. Gracias a ti por tu invitación. Ítalo Fuentes es director del Departamento de Historia y Geografía de la UMCE, Jorge Matamala, profesor de música de la UMCE, pero ambos son Calenda Maya y tomaron el nombre de este poema, de este texto de Rimbaud de Vaqueiras. ¿Qué es Calenda Maya primero? ¿Por qué este título del poema? ¿Qué significa Calenda Maya? Claro. Ítalo. La palabra calenda es de las palabras griegas que pasan al latín. Da origen, ¿no es cierto?, a la palabra calendario. Designa principalmente la idea, ¿no es cierto?, del tiempo durante los meses en el mundo antiguo y también en la Edad Media, y designa particularmente el primer día de los meses, cómo los meses se inauguran, ya que hablaste de la poesía augural. Primero de mayo, esa sería la traducción correcta. ¿Y qué se celebraba por qué era tan importante esa fecha en ese mundo medieval? En ese mundo medieval y también en la actualidad, todavía se sigue celebrando en Italia el Calendi Maggio, ¿no es cierto?, en Francia. Claro, en Europa las estaciones están, ¿no es cierto?, son las antípodas de este sur. Nosotros no somos las antípodas del norte. El norte está al revés, ¿no es cierto? Claro. Y entonces, mayo es la primavera, que se ha iniciado, ¿no es cierto?, en el equinoccio de marzo. Y justo, ¿no es cierto?, en mayo estaríamos en el centro de la primavera. Habría que llamar, ¿no es cierto?, la fiesta de la consagración de la primavera. Son los días que anteceden y particularmente en la noche anterior, ¿no?, que se celebra y se abre, ¿no es cierto?, y se inaugura la primavera, con fiestas relacionadas con la fecundidad originalmente y después con el tema del amor medieval, que es precisamente el tema de los trovadores medievales. Este trovador en particular, yo leí su historia. ¿Por qué les interesó y por qué te ha interesado a ti? ¿Qué más nos puedes decir de este Rimbaud de Vaqueiras? Bueno, hace 17 años,
¿no? Con Jorge decidimos crear un conjunto de música medieval, particularmente música medieval, no ars antigua, te fijas que cubre mucho más umbral, desde lo medieval, renacentista y barroco. En este caso era solamente música medieval y particularmente, ¿no es cierto?, recrear la música popular de la Edad Media. Esa era la idea. En el entendido que en la música medieval no existe lo que uno llamaría una música claramente de cámara, ¿no? Eh, y entonces empezamos a buscar nombres. Yo me acuerdo que con Jorge fue anotando en su agenda distintos nombres del conjunto. No sé, era una cantidad enorme, 30 nombres. Y de repente escuchamos esta canción de un gran maestro francés llamado René Clemensic. Nos interesó, ¿no es cierto?, la melodía y nos gustó el nombre. Fonéticamente, diría que nos enamoramos primero de la fonética, Calenda Maya. ¿Y cómo estaba relacionada la poesía con la música? En el caso específico de los trovadores. Uno los lee hoy día en los libros. Yo tengo aquí un hermosísimo libro, Poesía de trovadores, Trouvert y Menesinger, que son los alemanes, Sí. la antología de Carlos Alvar. Y se ve ahí al trovador con la dama. En realidad el trovador desmayado en los manos de la dama. Claro. Como siempre. Y en este caso era realmente una entrega total, ¿no es cierto? Claro. El trovador estaba al servicio de la dama. Y ojalá que no la alcanzara nunca, porque si no se terminaba toda la beta poética. Así es. ¿Cómo era esa relación del trovador con la dama? En el siglo XII estamos hablando. No sé, Ítalo, tú si quieres. Sí. No, yo estaba recordando un cuadro posterior, no sé si lo ubicas, el cuadro de Marte y Venus de Botticelli. Sí, ¿no? sí, También ahí Marte está durmiendo mientras esta Simonetta Vespucci, que es Venus, la observa, ¿no es cierto?, con cierta categoría, ¿no?, y distancia. La distancia femenina. La distancia femenina. ¿no? El misterio. Bueno, más o menos eso es lo que uno tiene que imaginar, ¿no es cierto?, en estas cortes de Provenza, particularmente al mundo que pertenece a los trovadores, ¿no es cierto?, de la zona sur de la Galia. Todavía no es Francia, ¿no? Es sur de la Galia. Francia ya conquistará esa tierra en nombre... Aquí vemos el mapa, sigue. Sí, de una cruzada, ¿no es cierto?, para los heréticos del sur. Hay que pensar, ¿no es cierto?, que la mujer en la Edad Media, hacia este siglo XII, XIII, ¿no es cierto?, que es el momento central de los trovadores, estas mujeres aristocráticas, y en otros casos también algunas mujeres populares, son muy distintas a la imagen, como tú muy bien lo dices, se ha venido contando de una mala Edad Media, ¿no? Una Edad Media donde la mujer había sido sometida y otras cosas. Eso en verdad ha ido cayendo lentamente en el estudio que se ha ido realizando. Y en el caso de la dama, ¿no es cierto?, la dama claramente aparece como superior al hombre. Es un cliché feminista, digamos, Es una un mirada cliché del siglo XX, Sí. de un tipo que tiene su especificidad. Efectivamente. Piensa que en la escuela que sigue a los trovadores en Italia, el Dolce Stil Novo, la frase es, ¿no es cierto?, el hombre se salva a través de la mujer. Esa es la idea, ¿no es cierto? La mujer es el puente de la salvación. El amor a la dama, ¿no es cierto?, hace que el hombre se convierta en un ser virtuoso, se purifique, luche por ella. Pero se trata de un amor claramente, en el sector más interesante, ¿no es cierto?, esta poesía, de un amor imposible. Un amor idealizado. Idealizado, y imposible en el sentido de no satisfecho. Le decían a las mujeres, es cierto, mi dons, mi dueña, ¿no? Mi dueña. Domna, domina, ¿no es cierto? Domina es la dueña, dominus en el latín. Domna, dama, esa es la raíz de la palabra. Mi señora, en el fondo. ¿Dónde ocurrió? Yo mostraba recién el mapa los lugares que corresponderían hoy día. Este Sí. sur de Francia, no ve aquí la ciudad de Marsella, Montpellier. Exactamente. ¿Cuál era esa zona específicamente? ¿Cuál sería la de hoy día? Tiene si uno va varios hoy día? nombres, ¿no es cierto? Generalmente se le llama el mediodía, ¿no es cierto? La zona sur, ¿no es cierto?, de las Galias. Provenza, porque esa es una provincia, ¿no es cierto?, donde se hablaba todavía con fuerza el latín. De ahí que el provenzal no es francés, te fijas, proviene fuertemente del latín. Y la continuidad que tiene hoy día, más clara yo diría que es el catalán, que no es tampoco francés. Languedoc, ¿no es cierto?, en el norte, Languedoil, la zona, perdón, Languedoil en el norte, Languedoc en el sur, la lengua del Oc. Esa zona, ¿no es cierto?, de pequeños condados, ¿no?, que permitió en el fondo que se formara una cultura, como dicen muchos textos, muy liberal en la Edad Media. No existía una gran monarquía, te fijas, que controlara todos esos condados, no existía un poder de la iglesia suficientemente fuerte en esa zona, y esto permitió una zona liberal muy abierta a pensamientos distintos, estaba muy cerca del mundo del califato, ¿no es cierto?, de Córdoba, por lo tanto de la cultura del al-andaluz árabe. De ahí hay tesis, ¿no es cierto?, que señalan que habría ingresado, ¿no es cierto?, influencia musical y poética, el erotismo, ¿no es cierto?, en esta poesía, y está constituido entonces por muchos condados. Ahí hay ciertas zonas que hoy día conservan muy bien el retrato de la Edad Media. Carcassonne, por ejemplo, es de esa zona.
la ciudad de Albi, donde se supone que surgió la herejía cátara. Y entonces uno tendría que pensar que cubría lo que en la Edad Media se llamaba la Strata Francisca, el camino francés hacia el mundo árabe. Cataluña, ¿no es cierto?, pasar los Pirineos y toda esa zona que se extiende por el sur de la Galia hasta el norte de Italia, yo diría, ¿no es cierto?, que son las influencias más fuertes de la Provenza. Ahí asistimos a una verdadera revolución cultural. Una revolución cultural. Yo siempre he dicho que incluso que es más potente que lo que fue Mayo 68, o sea, este Mayo medieval, trovadoresco. ¿En qué consistió esta revolución? ¿Qué es lo que trajo el mundo de los trovadores a Occidente? ¿Qué nos dejó? Que todavía de alguna manera constituye un legado vital para nosotros. Sí, claro. Jorge. Bueno, primero contar que hubieron gran cantidad de trovadores, ¿no? Y como juglares, hay que pensar que era el medio de comunicación de la época. Hay 5 reyes trovadores, Alfonso X, Ricardo Corazón de León, Timbo de Champaña, en fin, los otros no me acuerdo. O sea, eran reyes poetas. Claro. Entonces, por ejemplo, en el caso de Alfonso X el Sabio, él es un trovador que decide cantar a la dama de las damas, que es la Virgen María. Entonces ahí yo creo que hay toda una problemática muy de moda actualmente entre los feminismos y el machismo, en fin, que es un tema constante, digamos, como visión de mundo, digamos, ¿no? Eso es una cosa. Después, entre paréntesis, yo siempre a mis estudiantes les pido que no me crean, ¿eh? Me parece fundamental que pongan en duda lo que yo estoy diciendo y idetiquen, no sé cómo se puede decir, lo hagan idea, que lo pongan en duda. Hay una palabra que se hace en el canto gregoriano, que hay melodías, que entre paréntesis es a mí una de las razones por las cuales me interesó también mucho la Edad Media, que no es como ahora, que el compositor dice, esta es mi composición y nadie se la toque, pues él es el Dios. Derechos de autor, se llama. Claro, el derecho de autor y todo eso. Sí. Bueno, en la Edad Media, si yo te enseñaba, por ejemplo, un Kyrie, y tú, y si tú estás en un momento de inspiración, y no había ningún productor controlándote, tú te largabas y te inspirabas. Y a nadie le importaba eso, porque lo que importaba era que te inspiraras. Entonces, de repente, todas esas melismas, que es el momento cuando tú tomas una melodía y le pones una vocal y la empiezas a llevar y la llevas y el Señor no deja que te aterrice. Entonces, unas maneras de recordar después esa melodía en ese estado maravilloso, bueno, a eso le llamaron tropos. Y existen lo que se llaman los tropos con texto para poder memorizarlo. Por ejemplo, que en este caso también se llama secuencia, ¿no? El Victime Pascal y una secuencia, en fin. Y hay muchos tropos entonces que fueron motivo de esta inspiración y que trataron de asirlos y le pusieron textos. Por un lado, el tropo da también nacimiento después un poco al teatro, afuera, ¿ya? De la iglesia. Por otro lado, el tropo es una palabra que significa como empezar a girar en torno a una idea, y de ahí el tropo, por esta lo que se llama la concordancia grafológica, o sea, esta P se transforma en B larga y empieza la trobo o el trova, y ahí empiezan lo que se llama esta búsqueda de los trovadores. Trovar, claro, que también es encontrar. Encontrar, ¿te fijas? Entonces, cómo de esta circunstancia de un canto místico, empieza a dar pie a muchas formas, composiciones, llegando actualmente hasta los trovadores latinoamericanos. Ese instrumento que tú tienes contigo ahí, Jorge, preséntalo. Qué hermoso es. Pero qué hermosos son todos estos instrumentos. Vamos a ir viendo. ¿Qué instrumento es este? Este es una arpa gótica que le he sacado de unas pinturas medievales, ¿ya? En este caso, una amiga que yo tenía que falleció, la Sara Vial, me prestó la que ella trajo original de Europa y le sacamos una copia acá, un luthier que se llama Joaquín Tolís. ¿Ya? Y después, como ha sido, por ejemplo, en el conjunto hicimos esta, que la hizo Tata Barahona, que es un integrante del conjunto. Ahora, el arpa refleja siempre esta maravilla como diáfana, argentina, cristalina. Invita a eso. Cuando la tocamos al principio, no sé si se sintió eso. ¿Podríamos tocarla y alguna canción o algo acompañado de lo que estamos hablando? Hacer comparecer un pedazo de la media aquí. Ya, ahora, el silencio es mejor. No, bueno. Bueno, lo que tocábamos un poquito al principio. Sí. Esa es una cantiga
de Alfonso X el Sabio, de las 400 y tantas que él compuso a María. Quería como hacer ese aporte de la... Tú hablaste antes de esa melodía o ese estado al que accedía el que estaba cantando y empezaba a alargar la vocal, no sé si se dispara. Sí, el milismático, el canto. ¿Ya? ¿Podrías hacer improvisar? Una pequeña... a ver que aparezca eso. ¿Cómo era eso? Si uno dice... Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. A mí lo que me interesa, por ejemplo, de eso, es los silencios que van quedando entre medio. En ese estado lo importante no es la materia, sino la ausencia de materia. Hacer una improvisación más melismática en este momento me costaría. Melisma capela, se claro, llamaría. Lo que pasa es que toda la música responde a un contexto. Entonces la gente que nos está escuchando, no es verdad lo que está escuchando. O sea, cuando tú vas a una disquería y dices concierto para violín, no es un concierto para violín, es un concierto para parlante. Ya no es verdad que eso es un violín. Entonces, en general yo tiendo a decirle a la gente, por ejemplo, que las invito a nuestros conciertos para que escuchen de verdad la música, no parlantes, y escuchen las energías que realmente corresponden. Tú les leí en la página web ahí cuando hablan de los instrumentos musicales, ustedes hablan de que hay que reconocer trozos de árboles, metales de diferentes tipos, tripos, reconocer que todos esos materiales se ponen en vibración y movimiento. ¿Cuál es la concepción que tienes tú de los instrumentos musicales? Podríamos tal vez ejemplificarlo con alguno de los que hay acá. Bueno, primero lo que me gusta a mí de los instrumentos musicales y de la música, que en sí son gratuitos. ¿Ya? O sea, si uno lo ve en otras áreas, a alguien se le ocurrió probar algo y no tuvo que, operacionalizar un problema. No tuvo que hacer un proceso científico, por así decirlo, aunque muchas veces han tratado de meter la palabra científico aquí. Yo creo que hay un encuentro con un objeto que suena, que te puede sugerir, que te puede conversar, pero el ideal yo creo que es, y es una cosa mala que hemos hecho los profesores de música, es meterlo a la razón. ¿Te fijas? O sea, ¿qué te dice un sonido? ¿Ya? Los chinos dicen que en un solo sonido, en el sonido de la campana amarilla, no estoy tratando de acordarme, el chung, zum, no sé, dice ahí están todos los sonidos del mundo. ¿Te fijas? Entonces, si uno invita a la gente a tener esa sensibilidad de que escucha algo, y ojalá con las materias vivas, con las maderas, con las tripas, o sea, es un encuentro entre tu alma, o tu ser, o tu inconsciente, o todas estas palabras que han inventado, con ese sonido que entra principalmente, aunque está mezclado con la vista, por el oído. Para mí la clave del oído, justamente Aristóteles, ¿no? Hablaba de que la persona que nace ciega y el que nace sordo, el ciego que ha más aislado del mundo, es menos inteligente que la persona que queda solamente ciega. Porque la fe y la reflexión, la palabra misma, están en el sonido. Este instrumento me llegó primero por la vista. Sí. Es una Correcto. belleza. Y me gustaría que me contaras de qué instrumento se trata y que lo pudieras ejecutar un poquitito. A ver. Mira, primero, bueno, esto se llama una biela de rueda. ¿Ya? ¿Qué siglo? Este es siglo XIII, esta es una réplica de los dibujos que salen en las cánticas de Alfonso X el Sabio. ¿Ya? Esto lo hizo un luthier en Asís, y nosotros tuvimos la suerte de estar invitados 2 veces a Asís. La fiesta del Calendimaggio. La fiesta del Calendimaggio. Y aquí entonces, esto es en el fondo la cola de un caballo, que es súper importante, no puede ser de yegua, tiene que ser de caballo. Tiene que ser de caballo. Sí, ya. porque las yeguas lo mojan. Entonces, Qué hermoso. ¿Cómo se llama ese instrumento? este se llama una Rebec. Entonces, pero yo le digo Rebeca. ¿Ya? Rebeca. Sí. Rebeca. Y aquí al pasar la tripa, o sea, perdón, el crin sobre la cuerda, en este caso hacía sonar las cuerdas con el arco y el crin
que tiene el arco. En el caso de acá, es un madero, no sé si se puede acercar o ver la cámara, que es esta rueda que está acá. Esto es lo que está haciendo la misma función que el arco. Y al girar la rueda, que ahora Ítalo lo va a hacer, entonces la biela de rueda. Impresionante sonido. A ver, hablemos un poco de ese sonido. A mí me impresiona, me cuesta verbalizar, pero ¿qué hay ahí? ¿En qué contexto se emitía ese sonido? ¿Y qué emociones acompaña ese sonido? Para decirlo desde el punto de vista acústico, hay muchos sonidos, porque tiene ese timbre especial que si tú tienes ronroneos, en fin, está muy cargado, o sea, es un sonido complejo. Yo me atrevo a decir que la tendencia de la música medieval son sonidos complejos, ¿ya? Entre comillas, algunos le dirían como sucio, por decirlo así. Por eso que después, posteriormente, la flauta dulce, porque sonaba con menos complejidad, ¿te fijas? Y más como limpiecito. Y hay otra cosa que es maravillosa aquí, que cuando el luthier cuando hacía estos rosetones, en este caso, bueno, son de Alfonso X, en Italia, el luthier te preguntaba, ¿quieres el rosetón de la Catedral de San Francisco, la de Santa Clara, o te nombraba 3 o 4 rosetones a las catedrales? Entonces, ¿cuál es la idea? Es que el sacerdote, él está viendo el rosetón que está a la entrada de la iglesia. Y él habla porque la luz le llega a sus ojos y le habla a los fieles que no ven la luz y lo están viendo a él. Entonces, él habla a través de la luz, el sacerdote. Entonces aquí, qué bello es que te dicen ese mismo rosetón, por ahí va a salir el sonido. ¿Te fijas? Entonces, como un elemento simbólico muy especial. ¿Dónde ocurría la música realmente en la Edad Media? Uno tiene, vamos a hablar de algunas imágenes cliché para ir. Sí. La primera imagen es que habrían dos mundos, la cultura, entre comillas, cerrada en los monasterios, de donde va a venir la universidad, el mundo académico, el mundo intelectual, lo escrito. La calle, lo oral, los trovadores, los juglares, etcétera. ¿Era así? ¿Y dónde se creaba la música? ¿Cuáles eran los puentes entre esos dos mundos aparentemente tan distantes? La cultura medieval es más bien circular, ¿no? Es decir, no es extraño que los monjes tomen melodías populares y las introduzcan dentro de la música gregoriana, y tampoco es extraño que música gregoriana, benedictina, se introduzca en la calle y con la misma melodía se haga otra letra, ¿no es cierto? Y se haga una parodia, una sátira. Bueno, esta es una idea bien importante de la Edad Media, ¿no es cierto? La Edad Media, más allá de esa imagen tan estereotipada de que existe una Edad Media consolidada, con un mundo que se controla a sí mismo, ¿verdad? Una Edad Media escolástica. Una escolástica, ¿no es cierto? Ese mundo tan controlado es sospechoso, ¿no? Porque no habían tantos mecanismos de control, ¿no? Piensa tú que hasta el año 1000 un 80% de la superficie europea son bosques impenetrables, ¿no? Y en esos bosques, cuando ya comienza a penetrar, existen aldeas muy independientes, ¿no es cierto?, que están muy aisladas de ciertos poderes, ¿no es cierto?, que podrían haberlas controlado. Y entonces, uno diría, es muy propio a la Edad Media una cultura en concreto popular. Y tú hace poco me das una pista importante, la importancia de los poetas músicos, ¿no es cierto? Paul Sumter, ¿no es cierto?, uno de los grandes autores que se ha dedicado al estudio de la literatura medieval, nos habla de una Edad Media en donde la palabra oral tiene mucho peso, mucha vigencia y presencia. Se cree en la palabra oral, ¿no es cierto?, pero también es una cultura que está hecha para cantar en los momentos precisos de una festividad. Fiestas, te fijas, ¿no? Donde es un mundo de muchas fiestas. Muchas fiestas. Es mucho más festivo de lo que lo somos nosotros mismos, en nuestra cultura hoy día. Pero piensa, la otra vez estaba leyendo un manual de una editorial X, ¿no es cierto?, que está estudiando mi hijo, Historia, Emilio, y allí entonces se afirmaba que en el siglo XX, ¿no es cierto?, aparece el ocio y la gente puede descansar. Entonces yo le decía, yo desconfiaría de ese texto, ¿no? Claro. Esta idea de, ¿no es cierto?, que el mundo contemporáneo es el lugar donde se encuentra el ocio, por lo menos en nuestro país, en la prueba más evidente, no es así, ¿no? El mundo medieval tiene mucho descanso, ¿no? Hay grandes fiestas que duran semanas y en algunos casos hasta se aproxima un mes, especialmente las fiestas invernales. El carnaval, la fiesta de los locos, ¿no es cierto?, la Pascua Resurrección, Pentecostés. Cuéntame, elige una fiesta, la fiesta más bella, que te entusiasme más al hablar de ella, que la traiga presente. La fiesta de los locos, yo diría que es una fiesta interesante, ¿no es cierto?, porque tiene los dos caminos, ¿no? La fiesta de los locos se celebra después de Navidad hasta el 6 de enero, que es la fecha de Epifanía, ¿no es cierto?, donde se celebra la Navidad en la zona ortodoxa. Bueno, entre el 24 de noviembre y el 6 de enero se desarrollan dos fiestas paralelas y la participación en esas fiestas son de los mismos sujetos, ¿no?
Existe la natividad, ¿no es cierto?, como fiesta seria, litúrgica, misteriosa, ¿no? El solsticio de invierno, ¿no es cierto?, una serie de antecedentes que están dentro de la tradición pagana, ¿no es cierto?, pero que el cristianismo sublima, ¿no es cierto?, en fin. Paralelamente a esta fiesta, los mismos canónigos de las iglesias celebran el risus natalis, la risa de Navidad. Qué bonito eso, ¿eh? Claro, en la presentación de uno de nuestros compacts, ahí yo establezco, ¿no es cierto?, que la Edad Media todavía sabe reírse de sí misma. Ah, eso es muy interesante. Y ahí está, ¿no es cierto?, un autor que tú debes conocer muy bien, Mijaíl Bakhtin, Sí, ¿no? claro. La idea de que la Edad Media todavía es una civilización en donde la risa está salvaje, ¿no es cierto? No existe aún un control de la risa que habría sido domesticada dentro del mundo moderno. El último gesto de esa risa sería la obra de Rabelais, la risa carnavalesca, Sí, claro. ¿no? Gargantúa y Pantagruel. Pantagruel. Bueno, esa tradición, ¿no es cierto?, de que en la misma sociedad, en el mismo mundo se celebran las dos dimensiones, nos da cuenta de esa doble cultura, ¿no? No es la élite frente o contra el pueblo. O sea, hay más cruces hay más, claro, hay mestizaje. Y mestizaje entre el claro, mundo popular, el mundo oral y el mundo culto. y el mundo culto. A ver, quiero volver al tema del trovador. El trovador, ¿cómo era la figura del poeta? ¿Era un vagabundo, un tipo que recorría los lugares, andaba acompañado en instrumentos? ¿Qué instrumento llevaba? Imaginémoslo un poco. Porque ustedes son trovadores de alguna manera, trovadores posmodernos, pero son trovadores, ¿no? O trovadores en la posmodernidad. Más juglares que trovadores, ¿no? A ver, sí, diferencia entre juglar y trovador. Porque el trovador se entiende que es aquella persona que ha adquirido cierto conocimiento para poder componer música y poesía, ¿cierto? Son compositores, en rigor, ¿no? Los ejecutantes de esa poesía y de esa música son, en rigor, los juglares, ¿no? Los yoculatores, los hombres que juegan con su cuerpo, que expresan eso. Normalmente un trovador anda acompañado de juglares. Si nosotros hacemos el estudio de la cantidad suficiente, ¿no es cierto?, de trovadores que han quedado dentro del registro de la memoria medieval, que es suficiente, existen más o menos 50 cancioneros propios de la Edad Media para poder estudiar a los trovadores, 50, ¿no? El dato más decisivo, ¿no es cierto?, es que este trovador pertenece a todos los grupos sociales, es decir, los hay obispos, ¿no es cierto?, los hay vagabundos como Cercamón, ¿no? Discípulo del vagabundo Cercamón, que es Marcabrute, fíjate, muy moralista, ¿no? La mujer ahí no queda como la dama amada, ¿no? Más bien como rechazada. Los hay caballeros, te fijas, es decir, señores feudales, clérigos, ¿no? Hay poetisas, es decir, trovadorizas, no sé cómo se dirían. Trovadorites. Claro, la trovadorites, ¿no? La condesa de Día, ¿no es cierto? Bueno, Azalais. Y entonces, claramente son representativos de toda la sociedad, pero particularmente, ¿no es cierto?, de esa sociedad abierta y liberal que es Provenza desde el siglo XII en adelante, ¿no? Hay una idea ahí como de itinerancia, es decir, el poeta compone, un tipo que se mueve, que llega de otro lugar, que trae otro mundo al hombre que está a lo mejor en la ciudad. Yo te imagino a ti como un trovador y me gustaría que compareciera el trovador aquí, nos agarra cualquier instrumento y... Oye, a mí me gustaría decir... O como juglar, mejor dicho. Me gustaría decir, para cuando un amigo tuyo... Es el pneuma. El neuma. ese film, bueno, nosotros llegamos caminando a La Reina. Y subimos el cerro y está Nicanor Parra en un balcón. Cuando cumplió 80 años. 80 años. Y llegamos todos con nuestros trajes, vestidos, en fin, a saludarlo. Terminamos de tocar esta melodía y él levanta su mano y dice... Venía despertando de la siesta. Sí, es magnífico. Y salió del Torreón. Sí, claro. El Torreón. Saluda a nosotros que estamos abajo, más toda una cantidad de gente alrededor nuestro, y llega y dice, viva la música medieval, el resto es pedantería griega. Me encontré notable. Claro. Bueno, después en otra situación con Nicanor, le preguntan, bueno, ¿y usted de dónde toma la antipoesía? ¿Usted la inventó? Esto fue en el Teatro Municipal. Y él dice, no, la tomé de los goliardos. Y que ahí está toda su inspiración de la antipoesía. Estos personajes medievales, fascinantes,
que podían cantarle a la Virgen y al mismo tiempo cantar contra todo. Contra los ¿Quiénes eran los campesinos. goliardos? A ver, cuéntanos un poco de ellos. Los goliardos son como universitarios, por decirlo, clérigos, con alguna cultura, o alguno de ellos. De hecho, todos sus escritos quedaron en latín, con algunas mezclas de alemán, con algunas cosas de francés, si no me equivoco. Carmina Burana, ¿no es cierto? El Carmina Burana. El Carmen significa canto, que en este caso fueron encontrados en Byron, en Alemania. Y lo notable de ellos es que tenían lo que decía Ítalo, esa dualidad que no contradice, ¿ya? Pero además de reírse de ellos mismos. Mucha gente muy culta. Estaba Juan de Salisburgo, que recién leía un texto, que se hacían así como que no, eran como inspiradores los goliardos, dejaban escrito, pero no querían aparecer como goliardos porque también eran muy rechazados, porque obviamente criticaban a todo el mundo. Si toda la tierra fuera mía, desde el Rin hasta el mar, seguro que la despreciaría, porque la reina de Inglaterra estaría en mis brazos. Entonces, te fijas cosas así de ironía, de molestar, y dejaron también composiciones musicales, o sea, quedaron partituras de ellos y otros textos quedaron sin... Háblame de... Perdón, sí, Jorge. Un dato. Hay una parte de los goliardos claramente originarios, ¿no es cierto?, de las tabernas, la bohemia de los estudiantes universitarios, de los clerici vagans, pero también hay canto litúrgico de estos universitarios. Por ejemplo, pocas personas saben que el gran Pedro Abelard, ¿no es cierto?, el amante de Eloísa, el gran tema, el gran maestro de París, compuso música. Pero la música de Pedro Abelard, ¿no es cierto? ¿Pero fue goliardo en cierto sentido? Es decir, yo diría que es un estudiante, ¿no es cierto?, y maestro de París, que tiene esa beta poética. Yo diría que no es propiamente del grupo de los goliardos desde el punto de vista bohemio, pero sí sabe, ¿no es cierto?, que también se compone música sacra dentro de esta tradición universitaria. Ahora, ustedes hablaban de esta capacidad que tiene la Edad Media de integrar estos poetas, la risa, el llanto, la celebración a lo divino y la festividad del humano. Eso que de alguna manera hemos perdido. Me da la impresión que ahí está tal vez la raíz de la pasión de ustedes, y tal vez sería bueno contar la historia de Calenda Maya. ¿Por qué traerle a media hora? Porque este gesto pareciera, uno podría mirarlo de afuera como anacrónico, esto es gente joven, sudamericanos de Chile, que no tienen nada que ver nosotros con la Edad Media, ni con los clérigos, ni con Abelardo y Eloísa, ni con Leonor de Aquitania, deciden dedicar su vida a cultivar estos instrumentos, a contar historias, a hacerse trovadores. A ver, ¿qué tiene que ver la Edad Media con nosotros y aquí en Sudamérica, digamos, al fin del mundo? ¿Por qué dedicar la vida a esto? Calenda Maya, el origen, el sentido más profundo de ustedes. Cada uno puede contestar. Si tú quieres, Jorge. Bueno, primero... Más de 700 presentaciones, ¿no? Por ahí leí. Sí. Yo nací en una isla en el sur de Chile que la construyeron con planos medievales, la isla de Mancera, la isla del Marqués de Mancera. El Marqués de Mancera es uno de los españoles que estuvo poco tiempo en Chile, pero supuestamente uno de los españoles más cultos que estuvo acá en Chile. Mirando estos castillos, mirando este mar, mirando estos bosques, mirando estos cielos, en una cultura empapada con españoles, con alemanes, en Valdivia. Mis profesores de músico, que algunos habían ido a Europa a estudiar, que venían con las discípulos, por ejemplo, algunos incluso de discípulos de Beethoven. Entonces traían esta cosa como de música antigua que obviamente a uno se la siembran, quiera o no lo quiera. Mirar el río Valdivia, que Dios lo cuide, es maravilloso, este fluido constante. Después me vine aquí a la ciudad más grande, y me tocó vivir de mucho tiempo de tocar en la calle, aunque yo ya tenía título de profesor de música, yo prefería tocar en la calle. Ahí, eso es muy medieval también, ¿eh? Muy medieval. Es un gesto medieval, ¿eh? Claro, sacar la música de la academia y llevarla... Correcto. Frente a la ex librería Pax, no sé si te acuerdas, en Huérfano. Ahí tocaba Jorge. Claro. Yo lo vi antes de conocerlo, tocando. Entonces ahí yo empecé empezó a cultivarse la idea bueno, ¿quién era los trovadores? Bueno, y ahí yo conocí a Nicanor Parra incluso. Yo le dije, ¿sabes que yo toco música antigua y recito tus poemas? Y me decía, calma, Señor Jesucristo, la violencia no conduce a ninguna parte. Varias veces me quisieron pegar por eso. Son poemas de Nicanor. Bueno, a Nicanor le entusiasmó mucho esto y me invitó a su casa y después me entregó varios materiales que agradezco harto.
Pero ahí empezó a fraguarse la idea, digamos. Empecé a estudiar a estos reyes, a estos Goliardos. Por ejemplo, una de las primeras cosas que leía, que un trovador debería tocar al menos 10 instrumentos. Wow. ¿Ya? Ser un tipo que tenía un conocimiento mucho mayor que tienen los poetas hoy día. Era no solamente manejar la palabra, trobar claro. el verso, sino que además la música. Conocer correcto. la teoría. ¿Ah? Entonces, ahí ya me cambiaba una concepción, ¿ya? Que es del especialista. El tipo, oye, haz las cosas bien y estudia un solo instrumento. ¿Ya? Entonces, no, pues aquí es otro el concepto de hacer las cosas bien. Es manejar un juego timbrístico mucho más amplio. Después está la construcción de instrumentos. ¿Ya? Este instrumento lo construimos también nosotros. ¿Cómo se llama ese instrumento? Este es una flauta. Sí, flauta. Ya, porque flauta. Sí. Como la flauta flautista de Melines, ¿ah? Ojalá. Todo lugar muy puede ser defendido si tenemos a Santa María como aliado. ¿Qué es lo que hay aquí? Esta flauta, en el fondo, la construí para mí, para mis dedos, para mi soplo, para mi gusto. Ahora, ¿qué es lo que hace la gente? Va y compra una flauta hecha por otro, para otro, con otra idea, con otro sonido. No es el sonido que yo quiero, es el otro que me obliga a que yo mantenga. Entonces, terminamos toda la gente viviendo en las mismas casas, ocupando los mismos lugares comunes. Y tocando las mismas flautas. Y tocando las mismas flautas. Claro. Y nadie se siente orgulloso de decir, oye, muchas veces, oye, esta es mi casa. No, está pagándole al banco, etc. Entonces, ahí, digamos, en la Edad Media, posteriormente se rompe con la inteligencia, que el hombre es muy inteligente, rompe esa cosa que cada flauta es distinta, que lo tuyo tiene que ver que salió de tu cuerpo, esto salió de mis manos, de mi ser, ¿te fijas? Y eso, lógicamente, yo pienso que hay más posibilidades de ser feliz ahí que en lo otro, ¿ya? Yo preguntaba por el gesto de Calenda Maya, el dedicar una vida. Tú mismo podrías ser un académico, lo eres. De hecho, diriges una escuela, pero haber seguido el camino típico, escribir unos papers, sacar un doctorado en historia medieval. Sin embargo, sacaste esto y te mezclaste y llegaste a los instrumentos de la música. ¿De qué nos sirve esta Edad Media hoy? ¿Por qué la Edad Media hoy día? A ver. Claro. Mira, en primer lugar, nosotros hemos sido en alguna medida enceguecidos, ¿no es cierto?, por una modernidad que habla de sí misma y se autorrefiere constantemente. Entonces, si hay algo en la historia, ¿no es cierto?, que puede producir ciertos beneficios en la cultura, es no solamente mirar lo cercano, lo actual, que es importante, en fin, ¿no?, sino que mirar lo lejano, lo que no somos nosotros, ¿no es cierto?, la alteridad, como se acostumbra a decir, ¿no es cierto?, o la otredad, por ahí. Una palabra bien manoseada. Sí, la verdad. Bueno, hay que botarle esa palabra. Lo distinto, es decir, lo diferente, esforzarse por comprender una cultura distinta. Nosotros heredamos una Edad Media inventada por el mundo moderno. Hay un libro precioso de Jack Herzl, ¿no es cierto?, que habla de la invención de la Edad Media. El mundo moderno quiso inventar una época que fuera antitética, pero desde el punto de vista peyorativo. Lo que no era el mundo moderno tenía que ser la Edad Media. Si el mundo moderno era racional, la Edad Media debía ser irracional. Si el mundo moderno era estatal y urbano, la Edad Media debía ser anárquica, ¿no es cierto?, y belicosa, en fin, ¿no? Esa proyección hace mucho tiempo que, digamos, unos 50 años, ¿no es cierto?, que se ha comenzado a desmontar. Y entonces, la curiosidad mía fue, en algún momento, ¿no es cierto?, buscar lo distinto en la historia, no lo similar. Una libertad que uno tiene, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la inquietud intelectual. Y entonces había dos noches, te fijas, en esta modernidad, dos noches desconocidas. La noche del mundo precolombino, que es muy desconocida, particularmente en nuestro país, ¿cierto? Sí. En México, uno diría en Perú, ¿no es cierto?, en Bolivia. No es noche. Está ahí, ¿no es cierto?, no es noche, está presente. Pero en Chile particularmente. Y la Edad Media, ¿te fijas?, la otra noche, ¿no? Entonces, ¿por qué cogieron esa noche y no la noche precolombina? Yo escogí esa noche en alguna medida también, yo le daría peso a esta idea, ¿no es cierto?, de ser los dos provincianos. Jorge de Valdivia, yo soy de Valparaíso. Renzo Pequenino en algún momento decía, ¿no es cierto?, que las ciudades de Chile se dividen en dos, ¿no? Valparaíso y las otras que son parecidas a Quillota. Valparaíso, no Valparaíso es, desde el punto de vista estético, no dirían, ¿cierto?,
interpretándolo de manera bastante libre, esto, ¿no es cierto?, de todas maneras, es una ciudad medieval, ¿no es cierto? La ciudad medieval hecha de rincones, ¿no? No tiene ejes claros. Valparaíso puede tener muchos ejes, pero lo más decisivo de Valparaíso son los rincones, ¿no es cierto? El vecindario, ¿no es cierto?, la comunidad, el vivir en medio de los otros, ¿no es cierto? Hay sectores que uno podría decir, ¿no es cierto?, el Cerro Concepción, en fin, ¿no es cierto?, que tradicionalmente tenía cierta categoría, pero en verdad en Valparaíso es muy difícil distinguir las fronteras, ¿no? Y entonces está en alguna medida, ¿no es cierto?, esa dimensión de que nosotros tenemos en nuestra cultura una memoria medieval que está vigente, que está presente, pero la hemos olvidado. Está, por ejemplo, en ciertos cultos de devociones populares cristianas, ¿no es cierto? La fiesta de Cuasimo. Claro. Está en el canto de lo divino en el mundo campesino. Las payas. ¿no? Está en nuestro mismo idioma. El castellano, ¿no es cierto?, es originario, las primeras glosas son del siglo X. El castellano es originario de la Edad O sea, Media. la Edad Media que enterrasteis goza de buena salud. Goza de muy buena salud, efectivamente. Hagamos comparecer otro instrumento. La muerte ha vendido su gloria por una canción. Hermosa, bueno. Eso es Khayyam. Omar Khayyam. Háblame de bueno, ella, o de él. Acá nosotros lo conocemos como trompe, El trompe. como mapuche. Pero este es un instrumento que se dio también en la Edad Media y se divulgó por muchas partes del mundo. Y hay de distintas materias, y este instrumento hay como 150 nombres para decir el nombre de este instrumento. ¿Por qué te interesa ahí? ¿Qué trae ese instrumento? ¿Qué trae consigo? Cada instrumento trae algo, un espíritu, una vibración, tú mismo lo dijiste, algo que conecta con una... ¿Qué nos trae ese pequeño y humilde y aparentemente insignificante instrumento? Bueno, mucho de esto lo asocian también, en el caso de los mapuches también lo mantienen eso, que es para enamorar. Seducir. Claro. Y lo otro que a mí me gusta también desde el punto de vista pedagógico, porque yo si lo toco así, no suena con la belleza cuando yo hago participar la calavera, digamos. Y además ocupo el aire, no solo el que voto, sino que también el que entra. Entonces bueno, la palabra instrumento dice algo, ¿no? Te está diciendo que en realidad no es el objeto en sí mismo, sino... Correcto. Eso, la relación del hombre, quien lo toca con es un pontífice. Es un puente. Cada instrumento es un puente. Claro. Hay uno muy largo que vi hermosísimo. Sí, acá. Es un verdadero rey, él es un príncipe de estos instrumentos. O una princesa. Princesa, ¿cómo se llama? Sí, se llama flaca, delgada. ¿Sí? Se llama tromba marina. Tromba marina. La historia del instrumento, ¿ver? Claro, la historia, las palabras se deforman, ¿no es cierto?, los sentidos. Sí. No tiene que ver ni con tromba, ¿no es cierto?, ni con el mar. Es originalmente trompeta mariana. ¿Trompeta mariana? Trompeta mariana. Y de ahí después quedó como tromba marina. Es un instrumento particularmente que lo usamos para notas pedales, ¿no es cierto?, cuerdas frotadas. Normalmente se afinan en quintas. Y tiene la siguiente historia, ¿no? Los instrumentos musicales de la Edad Media, particularmente por el grupo religioso de la liturgia, fueron sospechosos de ciertas presencias, tal como tú dices, ¿no es cierto? Habitan en ellos espíritus, ¿no es cierto? El sonido viene a habitar el instrumento. El sonido no solamente es fabricado por el instrumento, viene a habitar el instrumento. Posiblemente esta tradición pitagórica, ¿no es cierto?, de la música de las esferas. Entonces hay que construir algo para que algo habite en su interior. Los instrumentos son verdaderas casas, ¿no es cierto?, que acogen a los sonidos. Y entonces hay instrumentos donde habitaban ciertos demonios, por decirlo, ciertos espíritus paganos, ¿no? En las flautas, por ejemplo, quedaron claramente segmentadas, ¿no es cierto?, o separadas, más bien, ¿no es cierto?, de la iglesia, porque efectivamente el sonido sacado por la boca, ¿no es cierto?, y sonidos apastelados, ¿no es cierto?, como podría ser un aulos griego, que es de doble caña, eso atraía ciertos impulsos al cuerpo. La música despierta impulsos, ¿no es cierto? Sensualidad. Sensualidad. El gran problema fue eso. Y entonces las trompetas no eran muy bien vistos, especialmente en los monasterios femeninos, aunque había monasterios mixtos en la Edad Media, pero monasterios femeninos, que las mujeres tocaran trompetas. Se entiende que los ángeles pueden tocar trompetas, sí, claro. Música celestial. Y entonces las monjas crearon un instrumento que sonara como una trompeta, ¿te fijas, no?, pero que fuera tocado por un arco. Debería ser mucho más brillante, ¿eh? Hay algunos puentes que usan unas
metales ahí en la punta para que suene más brillante. ¿Siglo? ¿Qué siglo es este instrumento? Las primeras trombas marinas están registradas de mediados del siglo XII en adelante, siglo XIII con seguridad. ¿Y podemos jugar con dos instrumentos, con ese, con Claro, otro? ¿Podemos hacer algo? Sí, sí. Ahora otra cosa interesante que era una nota pedal, una nota constante. Y esa es la reflexión que hacen algunos, que es Dios. Claro. En el sentido que parte, o sea, alfa, omega, siempre está y siempre está constante. Cristian, aprovechando esto mismo, el sentido simbólico en la Edad Media es muy poderoso. Sí, claro. Y entonces cada instrumento se le otorga, ¿no es cierto?, una fuerza alegórica, simbólica. El hurdy-gurdy, ¿no es cierto?, tiene una preciosa representación como un antecesor, no es lo mismo, pero es similar en su estructura a lo que es el organistrón. En la Catedral de Santiago, de Compostela, en el pórtico, ¿no es cierto?, existen 24 músicos que están afinando los instrumentos. En el centro, sobre la cabeza del Cristo en gloria, ¿no es cierto?, hay dos personas que están tocando este instrumento porque es más largo, ¿no? Es un instrumento que tiene una rueda, ¿no es cierto? A esa rueda se le llama la rota mundi, ¿no es cierto? La rueda del mundo, el mundo que gira. Tiene dos cuerdas, en este caso ese también tiene tres cuerdas, este tiene tres cuerdas, tiene dos cuerdas pedales. La cuerda pedal, ¿no es cierto?, más baja simboliza, si están afinadas en octava o en quinta, la más baja simboliza el Antiguo Testamento o la sinagoga. ¡Qué maravilla! La más alta simboliza el Nuevo Testamento y la Iglesia. Y la cuerda melódica que está en el centro es Cristo y la historia, ¿no? Y entonces, cuando uno se da cuenta que hay una lectura profunda, ¿no es cierto?, del instrumento por los luteros medievales, los que construían estos instrumentos, el sonido mismo también tiene una fuerza interpretativa simbólica. Qué maravilla la riqueza, de sentidos que había en la Edad Media. Cómo un mismo instrumento, un mismo hecho, tenía tantos sentidos, ¿no es cierto? Sí, Fray Cumné, en su juventud, leyó hasta media verdad. Probó suerte con mujeres y mintió la otra mitad. Por fortuna, con los años, aprendió algunas cosas más, se burló de las mujeres y leyó la otra mitad. Es una poesía irlandesa del siglo IX. Oye, bueno, lancémonos ahí ustedes a jugar. Claro. Esta es una bombarda, ¿ya?, que iba muy asociado a la gaita, a lo festivo. Sigan, oye. Hay que contagiar, oye. Pero qué triste nuestro mundo al lado de esta música. Hoy día el mundo está triste, Claro. qué alegría vital, qué vitalidad hay en esta Edad Media a través de esta música que ustedes traen aquí. La fiesta, lo ritual, ¿no es cierto?, que son cosas que están más o menos dejadas de lado en nuestro Chile, ¿no? Las fiestas son más bien producidas y no nacen desde las Estaba personas. leyendo aquí en este libro, que obviamente ustedes conocen, este clásico de Peter Dronke, sí. La lírica en la Edad Media, un capítulo sobre la danza, ya que prácticamente la poesía está unida a la danza, e incluso hasta los obispos danzaban de repente en esa ceremonia. Me lo imaginaba tomados de la mano. Hay danzando. un dato muy curioso que entrega Jack Herz en un libro, precisamente de carnavales y fiestas. Hoy día de los locos. teólogos están todos sentados. Una lata, Apoltronados, aburrido. Tú sabes que en muchas catedrales góticas había un laberinto en el piso, ¿cierto? Hay un laberinto en el piso, en Chartres, ¿no es cierto? Bueno, hay un texto precioso que señala que los sacerdotes se reúnen en este laberinto y danzan siguiendo la planta del laberinto. Danzan cantando. Cantan el Victime Pascali Laudes, ¿no es cierto?, que es una secuencia gregoriana de Wipo, de Polonia. Y al cantar, además, te fijas, al estar danzando en el laberinto y al cantar, se lanzan una pelota unos a otros. Y el documento dice que la pelota es suficientemente grande para no ser sostenida en una mano. Entonces uno diría, ritual solar, te fijas, ¿qué es esta pelota? ¿No es cierto? ¿Dónde está la tradición? La fuente no nos da las claves. Es como esa fuente que nos señala, ¿no es cierto?, que los quipus, ¿no es cierto?, no solamente son para contar, ¿no es cierto?, sino que son para relatar. Los mitos están dentro de las cuerdas, pero nos dan la clave. En este caso, la fuente histórica del siglo X nos señala el ejemplo, pero no nos da la clave. Y después se realiza en el gótico, que es del siglo XIII. Este tema que escuchábamos recién, muy conocido, muy popular,
qué tema es y ubiquémoslo en un contexto. Imaginémonos cómo ocurría aquello que escuchábamos recién. Sí, mira, yo no sé mucho, sé que se llama Skaratsula Maratsula, suena como oriental, y que alrededor del siglo XIV, ¿ya? Tiene ese modo rítmico que tiene, que 1, 2, 3. El 3 es súper importante en la media. Incluso muchos compositores no componían en binario, sino todo era en ternario por la cosa de la concepción de la Santísima Trinidad, etc. ¿Qué más me gusta? Se me fue. En el fondo era... ¿En qué contexto Bueno, y se nota que es una canción de alegría. En latín hay muchas palabras de alegría. Esta alegría de sublimación, la beatitud es un tipo de alegría, en fin. Hasta esta otra, yo creo que esta es una alegría mucho más exterior, digamos, de baile y de danza. Bueno, y el otro era la joy, ¿no? La joy. Claro, la joy, que era esa alegría interior, ese como calorcito que viene en el corazón cuando se canta. Lo otro que... Gaia también, ¿eh? La Gaia, Domna Gaia, dama alegre. Y ahí viene Gaia, Gaia Ciencia. Gaia Ciencia, Gaia. Lo que dice, bueno, por un lado, esta cosa también del encuentro, ¿no? En la catedral gótica, cuando uno ve las gárgolas, todas estas cosas, así como... hasta algunas gárgolas de hombres haciendo sus necesidades. Entonces, claro, esa aceptación, digamos, no tan inquisitiva, yo lo encuentro que el cristianismo tiene que recuperarla. Es un tema muy interesante. Da la impresión, bueno, está toda esta idea de la Edad Media. Hay un libro de la Regine Pernoud, Pour en finir avec le Moyen Âge, para terminar con la Edad Media, terminar con esta idea, la imagen estereotipada que tenemos en nuestra infancia, mal enseñada. Claro. Pero de alguna manera el que más ha perdido el mismo cristianismo y su cuna, bueno, su semillero, digamos, es la Edad Media, en todo sentido teológico, musical. ¿Qué es lo que tendría que recuperar el cristianismo hoy día, de la Edad Media? Primero, yo partiría enseñando latín en los colegios. ¿Por qué? Primero porque el latín es una lengua, no sé por qué curiosamente el latín es una lengua muy móvil, por lo tanto te deja pensar más rápido, o sea, tú las puedes sintácticamente ordenar como tú quieras. Uno se acerca a una fuente, por ejemplo, si tú dices los verbos incoactivos, la palabra incoactivos viene dentro del caos, ¿ya? Entonces, incluso es curioso porque el otro día tú tenías una visita ahí que hablaba de conocimiento. Entonces, todos los verbos SCO, conozco, es del incoactivo. O sea, son cosas que suceden, tú sabes que suceden, pero no sabes en qué momento y no los puedes medir. Adolezco, envejezco, conozco. Bueno, te fijas, y así en latín tú dices las palabras que tienen ese T. Son palabras de detención. Estadio, estatuto, estudio, etcétera. Entonces, cuando a la gente la acercamos, curiosamente, yo no sé, por eso es que todas las palabras o sea, los idiomas que derivan del latín, como que perdieron esa conexión con la fuente. Otros idiomas, por ejemplo, esto lo dice Siley Mora en su libro Palabras Mapuche para reencantar el ser, porque él además un hermoso libro, profesor de latín y griego, él además es filósofo y lógico, y él dice que el alemán y el mapuche no han perdido esa esencia. En cambio, el castellano, tú le preguntas a la persona, oye, ¿de dónde viene? O, por ejemplo, esta misma situación, en la universidad dicen, la universidad eligió al rector democráticamente. Entonces yo digo, no debería decir democráticamente, debería decir en una academocracia. Entonces, porque solo votan los académicos, ¿te fijas? Claro. Entonces, si uno empieza a buscar ese origen de las palabras, nos vamos a entender más y vamos a usar las palabras correctamente. Los políticos van a perder menos tiempo, ¿te fijas? Porque van a decir ¿Pierden tiempo? No, pierden. Trabajan juntos a todo un proyecto. Claro. Tal vez podríamos, no sé si cerrar... Espérate, me gustaría decir finalmente, yo creo que el latín además es una lengua mística. O sea, yo no creo que el canto gregoriano podía haber existido en otra lengua. Tiene, por ejemplo, bueno, el Kyrie eleison es griego, el Aleluya es hebreo, el Amén es hebreo, Osana es hebreo, pero todo el resto es latín. Y eso apoya también una hipótesis que dicen que se escape del padre Mauro Matei, ¿no? Que dice que el cristianismo nace en 3 ciudades, que es Jerusalén, Atenas y Roma. Bueno, entonces yo creo que volver, por ejemplo, al latín, y cuando uno habla ya es música, y es ritmo, y es sonido. Un ejemplo para que esto se vea en latín.
¿Un canto en latín? Lo que sea. Pero una frase por ese lado, tú decías que le falta el cristianismo, ¿no? Jacob, ¿no es cierto?, reconociendo la tierra de promisión, reposa su cabeza sobre una piedra y tiene un sueño, o una hierofanía, o una revelación. Y la afirmación es hic domus Dei est, et porta caeli, ¿no es cierto? Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Uno diría, la Iglesia, ¿no es cierto?, desde ese punto de vista, el cristianismo, quizás revitalizar la idea del templo como misterio y el tiempo como fiesta. La Edad Media tiene una clave, Huizinga nos lo dice, ¿no es cierto? Es un mundo que vive de contrastes. Está el misterio profundo, litúrgico, pero al mismo tiempo está la alegría profunda y también, ¿no es cierto?, la expresión de esa alegría. La idea, ¿no es cierto?, de que la iglesia sea efectivamente la casa de Dios y la puerta del cielo. La música es parte de esa llave de la puerta del cielo, te fijas que me puede abrir. Misterio y fiesta. Para cerrar, sí, traigamos esta alegría, toquemos algo. Ya, a ver. Aquí. Gracias, Calenda Maya, gracias por la alegría, gracias por el pensar vivo, gracias por la Edad Media hoy. Oye, darle las gracias a todos nuestros compañeros también de Calenda Maya, que somos 9, y que sin ellos también este conjunto no podría existir. Está Rafael Egaña, Francisca Márquez, Miriam Gusela, Leonardo Mellado, Tata Barahona, Ricardo Quiroga, Rosario Barzúa, y eso serían todos. Sursum Corda. A eso, arriba. Gracias por haber estado aquí en La Belleza. Muchas gracias.